¿Cuál es la temática de estas jornadas? La investigación educativa. Hay una aportación del pedagogo Lauren Steinhaus muy interesante sobre la investigación en el mundo educativo. Podemos hablar por un lado de investigación sobre educación y por otro en educación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la investigación sobre educación, es la universidad la que elige los problemas. Son los investigadores. Por tanto, los docentes de la escuela son sujetos pasivos, no investigan su propia práctica. En el caso de la investigación en educación, el docente es un sujeto activo, investiga su propia práctica. El problema parte de la realidad del docente, porque lo elige el docente, y los cambios y la transformación surge de la propia práctica. Por tanto, a este tipo de investigación en educación podríamos añadirle el calificativo de investigación educativa, siempre que los docentes elijan e investiguen sus propios problemas. ¿Cómo poner en práctica en nuestra jornada de asesores una investigación educativa siguiendo los siguientes requerimientos? El primero es que seamos capaces de hacerlo en una sola mañana. En segundo lugar, que sea para los 3 Cs. Y en tercer lugar, que sea un recurso útil para los docentes y los formadores. A través de la práctica reflexiva. ¿Y qué es la práctica reflexiva? La práctica reflexiva no es más que una metodología de formación en la cual los elementos principales de partida son la experiencia de cada docente y la reflexión sobre su propia práctica. ¿Cuáles son sus fases? Pues en primer lugar tenemos que partir de una situación educativa concreta. En segundo lugar, hacemos una reflexión individual sobre esa situación. En tercer lugar, cotejamos cada una de nuestras reflexiones de forma cooperativa a través de un grupo. Y por último, lo que hacemos es proponer una nueva intervención para poder abordar esa situación educativa. Recapitulando, tenemos una situación educativa, reflexionamos individual, reflexionamos en grupo y por último hacemos una propuesta de nueva intervención. De las 4 fases propuestas, 2 de ellas la haremos antes de llegar a nuestro encuentro provincial, es decir, cada asesoría en su step de referencia. En primer lugar, el diseño de la situación práctica consistirá en diseñar un caso práctico muy concreto y contextualizado y en el que sean reconocibles las competencias profesionales. El caso práctico puede ser un problema metodológico de los docentes o puede ser un problema a resolver por la red asesora, como por ejemplo, ¿cómo formaríamos a nuestros docentes para que elaboren su plan de formación? Una vez diseñado el caso práctico, pasamos a la reflexión individual. Podemos hacer una reflexión individual, cada asesor libre, o hay modelos más estructurados como el modelo Atom, que fue expuesto a los vicedirectores en la reunión de Valverde, o el modelo de capas que ha sido ya trabajado por los compañeros del CEP de Huelva. En cualquiera de los casos, no es necesario que suframos en nuestra reflexión individual o nos quedemos dormidos como la chica de la imagen. Una vez trabajadas estas 2 fases, ¿qué haremos cuando lleguemos a las sedes del CEP de Bollullos Valverde? En primer lugar, la reflexión grupal, que consistirá en compartir con los compañeros de grupo que integren nuestros casos prácticos, pues las reflexiones individuales que traemos ya al encuentro. En esta fase grupal se suele buscar qué dice la teoría educativa sobre la temática de nuestro caso práctico. Por último, llegaremos a la última fase, la propuesta de nueva intervención. Es decir, tras haber reflexionado sobre un caso práctico y haberlo evaluado y haberlo compartido con los compañeros, concluimos cómo intervendríamos en esa situación planteada en otra nueva ocasión. Además de la práctica reflexiva, ¿qué otras estrategias metodológicas hemos seguido a lo largo de este proceso? Pues fundamentalmente de Flipped Classroom o aula invertida. ¿En qué consiste The Flipped Classroom? Pues precisamente en eso, en invertir el aula. Es decir, tradicionalmente el contenido teórico se exponía en el aula. Ahora no, ahora vendremos al CEP, vendremos al aula a cotejar, a debatir, a concluir.
mientras que los fundamentos teóricos los adquirimos previamente, como el caso de este vídeo que trata la práctica reflexiva o la investigación educativa. Por tanto, no pensemos en la NASA o en un laboratorio químico cuando hablemos de investigación educativa, sino simplemente en herramientas de análisis para docentes y, en este caso, para las asesorías. Señoras, señores, mucha salud para todos.